en Caminando por la Vida. Gente que vale la pena. El protagonista de nuestro editorial de hoy, el cardenal Clemens von Hallen, es un personaje que aparece en el libro editado por Homo Legends del padre Gabriel Calvo Zarraute, titulado De la crisis de fe a la descomposición de España. Este personaje aparece en un capítulo también titulado o denominado Cuando había obispos valientes que defendían a sus fieles. Mi amigo José Rodríguez, el director de Homo Legends, me recuerda que tanto este libro del padre Calvo Zarraute como el libro más reciente, de Roma a Berlín, la protestantización de la Iglesia Católica, se pueden adquirir directamente en la web de Homo Legends y sin gastos de envío. Y para hablar de ambas obras, pues contamos esta tarde-noche, con su autor, padre Gabriel Calvo Zarraute. Muy buenas noches y bienvenido a Caminando por la Vida. Muy buenas, don Francisco. Muy contento de estar contigo y con tus oyentes. Estoy encantado. Estamos aquí hoy encantados de tenerle en el programa. Teníamos muchas ganas de contar con usted en Caminando por la Vida. Cuando habla usted de obispos valientes, en el libro que acabamos de referir, de la crisis de fe a la descomposición de España, habla usted en pasado, ¿no? ¿Nos quedan obispos valientes que defienden a sus fieles en la actualidad, padre? Hablo no en pasado, en el sentido de pretérito perfecto, sino de pretérito purusquam perfecto, de que la acción ha acabado por completo. Sí, porque además la comparativa que hago con von Hallen es porque él se opone y se enfrenta públicamente a un poder político anticristiano, un poder político anticristiano que ha decidido, pues como poder político anticristiano, erigirse en dueño y señor de vidas y haciendas, de vida y muerte, y por lo tanto decidir quién merece vivir y quién no merece vivir. ¿Tienen miedo los obispos en España? Tienen terror, tienen pánico, es mucho más que eso, porque son después de los sacerdotes, son las personas más acomplejadas que existen, porque saben que su discurso, el mensaje cristiano, la predicación cristiana es absolutamente contracultural y cada vez en mayor medida simultáneamente a cómo la cultura cada vez es más anticristiana o se dirige hacia posiciones que se encuentran más enfrentadas a cualquier postulado, ya no diría cristiano, Francisco, sino incluso hasta de pura razón natural, de puro sentido común. Es decir, si Francisco es Francisco, no puede decir que se autopercibe como Carolina. Y si Gabriel es Gabriel, no puede decir que se autopercibe como Alicia. Así que saben que tienen en contra todo el aparato mediático, saben que tienen en contra todo el espectro político, y entonces no tienen para nada vocación de martirio es un poco lo contrario al Evangelio de San Lucas, ¿no? En lugar de ser signo de contradicción, todo lo que haga falta con tal de no ser signo de contradicción. Pero también tienes que pensar una cosa, y esto es lo decisivo, y es bueno que nuestros oyentes sean conscientes de ello. En una sociedad democrática, cualquier postulado cristiano es una mera opinión más. Uh-huh. De modo que la oposición desde la Iglesia, por ejemplo, a leyes absolutamente anticristianas y antihumanas, como es el caso del aborto, como es el caso de la eutanasia y demás, son consideradas como un ataque a la democracia, porque han sido leyes promulgadas por políticos que han sido elegidos democráticamente por los ciudadanos. De modo que la propia Iglesia considera la democracia no un sistema político, sino una religión. Entonces, para que no digan que somos antidemócratas, a lo más que podemos llegar a decir es que no estamos de acuerdo. Uh-huh. Recuerdo cuando se promulga la ley de eutanasia, que toda la respuesta de la conferencia episcopal fue el día anterior decir que no estaban de acuerdo con la ley de eutanasia. Hombre, solo faltaba que dijeran que estaban de acuerdo. Ya. Yeah. Uh-huh.
Pero ya está, no hay una hecha oposición valiente y crítica frontal que hizo von Galen, que estuvo a punto de de costarle muy cara, defendiendo lo que es la vida humana. Ya no vamos a verdades de fe, de si Jesucristo es Dios o no, de si la Virgen Santísima es virgen o no es virgen, de si Cristo está en la Eucaristía o no está. No, ya son cuestiones de ley natural. Padre, lo acaba de decir, esos políticos lo eligen los ciudadanos. Entonces la pregunta es clara, ¿existe en España un voto católico que puedan movilizar los obispos? No, porque los obispos han sido los primeros encargados de desmovilizarlo. Esto viene de lejos, esto proviene de la transición. Durante la transición hay una consigna del Papa Pablo VI que, a través de su hombre en España, que era el cardenal Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal Española, se encargan de que no haya ningún partido político católico, pero tampoco que haya un partido político que aglutine el voto de los católicos. ¿Cuál es el motivo? El motivo que aducen es que no se produzca una polarización como la que sucedió en la Segunda República, donde el voto católico estaba prácticamente capitalizado por la FEDA y por otros grupos menores, pero marginales, pues como era la Falange o el carlismo, pero eran grupos menores marginales. Todo el voto se concentraba en la Confederación Española de Derechos Autónomas de Gil Robles. Entonces, para evitar esa polarización, ellos estaban felicísimos de que hubiera, por ejemplo, católicos de izquierda en el PSOE. Y de hecho, el propio cardenal Tarancón lo dice en una entrevista en la prensa, que están mejor con los socialistas, estamos mejor con los socialistas que con Franco. Ese es la perspectiva de la que parten. Claro, después de 50 años que vamos a cumplir el próximo 2025, la muerte de Franco, su estrategia política ha fracasado por completo. No solamente no ha habido un partido que defendiera mínimamente los intereses de los católicos, sino que la participación del católico en cualquier partido, tiene igual su ideología, ha producido la relativización, la separación y la supeditación de la religión a la política, de modo que esto que te comentaba antes, que tú me preguntabas, Francisco, de los obispos, si un obispo, por ejemplo, cosa que no vas a ver prácticamente casi en ninguno, predica públicamente contra el aborto, los políticos, esto ha pasado con Jesús Sanz, el obispo de Oviedo, le van a acusar de ser un antidemócrata, porque está arremetiendo contra una ley democrática que convierte además ya en el derecho al aborto. Uh-huh. Uno de los sermones más famosos y valientes de von Halen se produjo como consecuencia del ataque de los nazis a la casa de los jesuitas y a numerosos conventos de religiosas. ¿Por qué cree usted, padre, que es tan importante para el gobierno de España expulsar a los monjes del Valle de los Caídos y desacreditar la basílica? En ese aspecto lo que tenemos que tener claro, porque es complejo, el asunto es complejo. La basílica es una basílica pontificia, por lo tanto depende de la Santa Sede del Santo Padre, del Papa Francisco. Es decir, se saca a los restos mortales, se profana los restos mortales de Franco contra la voluntad de la familia, contra la voluntad del prior de la abadía, porque el Papa da permiso. Por eso llama la atención, ¿no?, que el gobierno socialcomunista separatista, el gobierno más anticristiano que hemos tenido en democracia, no paren de peregrinar sus ministros al Vaticano. Es el ejecutivo donde más miembros han ido a visitar al Papa en más ocasiones. La última hace relativamente pocos días, pocas semanas, de Pedro Sánchez y el ministro Bolaños. Y es por eso, porque saben que quien tiene la llave es el Papa, y en cuanto el Papa dé luz verde, se puede desacralizar la basílica, que es a lo que aspiran, para convertir el Valle de los Caídos en un museo de la represión franquista, que es lo que está registrado en la Ley de Memoria Democrática. Por poner un ejemplo, algo similar a lo que podemos encontrarnos en Auschwitz. Uh-huh. Ellos quieren asimilar su mentalidad es que el franquismo es la versión española del nacionalsocialismo alemán,
que Franco es el Hitler español, luego el Valle de los Caídos, donde trabajaron, según sus historiadores, no sé cuántos cientos de miles de hombres, entre trabajos forzados, inhumanos, represaliados, que morían a decenas diariamente. Pues eso es supongo, lo más parecido al Auschwitz español, y ese museo temático que quieren levantar. Para eso necesitan que la basílica esté sacralizada y necesitan evidentemente que los monjes sean expulsados. La abadía sí que depende de patrimonio nacional, no depende de la Santa Sede. Sí que podrían expulsarles, pero evidentemente de cara a la opinión pública eso no les daría demasiados réditos políticos. Esto se mide en réditos políticos sin descartar la ideología, pero si es la propia Iglesia la que toma la decisión, pues ellos se apuntan el tanto y no se manchan las manos. Yo estoy convencido, Francisco, que eso tiene muchas posibilidades de ocurrir el próximo año. ¿Por qué? Porque el próximo año es el 50 aniversario de la muerte de Franco. Es una fecha redonda, y para el Ejecutivo español de Pedro Sánchez es el momento ideal, es el 2025, en ese 50 aniversario, de realizar esto. En su libro De la crisis de fe a la descomposición de España, une usted el destino de España al destino del catolicismo en España. Me gustaría que desarrollara un poco más esa idea, padre. Bien, la unidad de España se configura en torno al catolicismo desde el Tercer Concilio de Toledo, año 589. Con el rey Leovigildo previamente ya se ha alcanzado la unidad política y la unidad administrativa. Leovigildo ya ha acabado de someter pues a los vándalos y el resto de pueblos bárbaros a los que Roma encomienda a los visigodos que expulsen de la península en su nombre, y después de acabar con, o mejor dicho, entre comillas, domesticar a los suevos en la zona de Galicia, pues se consigue y se alcanza esa unidad política y esa unidad administrativa guión jurídica, porque también con Leovigildo ya se fusiona el derecho romano y el derecho germánico. Leovigildo además decreta la abolición de la ley que prohibía los matrimonios mixtos entre hispano-romanos católicos, que eran la inmensa mayoría de la península, y godos, arrianos, que eran la élite dirigente y que no pasaban de 250 a 300.000 personas, no llegaban a más. Entonces, lo último que le queda para conseguir esa unificación es la unidad religiosa, con todo lo que conlleva de todas las dimensiones culturales y demás. Él lo intenta en Arriano, no lo consigue, cuesta la muerte de su hijo Hermenegildo, que tiene que ejecutarle porque se subleva contra él, y es su otro hijo, Ricaredo, en el año 389, Tercer Concilio de Toledo, cuando alcanza esa unidad religiosa jurando el arrianismo y convirtiéndose en catolicismo, y con él el resto de la élite visigoda. Esto no ha ocurrido nunca en la historia, Francisco, es decir, que la élite dominante asuma la religión de los súbditos, esto no ha ocurrido nunca jamás en la historia, más que en este episodio. Siempre ha sido la inversa, ha sido la élite dominante la que ha querido y que ha intentado imponer su religión a los súbditos. Ahí comienza esa fusión de catolicismo e hispanidad, porque ahí es donde Hispania ya es independiente, ya no es una mera provincia más del Imperio Romano, es un reino ya independiente con vida propia, y esto, insisto, con Leovigildo y su hijo Ricaredo es cuando se configura, y no otra cosa será después la Reconquista, es que también el único caso que explica también la excepcionalidad española. Nunca el Islam, donde ha puesto el pie, ha retrocedido. Nunca. Puso el pie en el norte de África, que era un territorio cristiano, la Mauritania, la provincia de la Mauritania tingitana y la Mauritania pirenense, las diócesis de San Agustín, de Tagaste, de Hipona, y ahí siguen. Arrasaron y aniquilaron todo vestigio cristiano.
y la península ha sido el único lugar donde el Islam ha retrocedido y el terreno que había ocupado durante 8 siglos fue reconquistado, de modo que la recuperación del territorio, de la identidad de Hispania, va unida a su configuración a su configuración y a su construcción como nación, como nación no en el sentido moderno, sino nación como comunidad de pueblos con estos elementos en común, como son la religión, como son la lengua, como son el ser parte de la cristiandad europea y demás. Y posteriormente, a partir de los Reyes Católicos, queda manifestado, ¿no? Y después con los Austrias, que lo que hace la monarquía hispánica es supeditar y subordinar los intereses nacionales a la religión católica. Eso no significa que se subordinen los intereses nacionales a los intereses políticos de la Iglesia, que es distinto. Uh-huh. Pero sí es cierto que España, primero con el emperador Carlos V, es la defensora de la cristiandad y por eso tiene que enfrentarse a la revolución religiosa del protestantismo, a la herejía del protestante en Europa, como es la defensora de la cristiandad, tiene que enfrentarse al turco, y de ahí la lucha contra los piratas berberiscos y contra, bueno, porque después se acabará teniendo su culminación en Lepanto, 1571, y también ese encargo misionero que le hace el Papa Alejandro VI con la evangelización y la civilización de América, donde la corona se carga con los gastos materiales, pero es la encargada por delegación del Papa, porque ese es el motivo de sus justos títulos de presencia en América, de encargarse de evangelizar, que significa civilizar. O sea, la Iglesia cuando evangeliza, civiliza. No son cosas no ya distintas, sino ni siquiera paralelas. Cuando la Iglesia ha dejado de evangelizar, pues ha dejado de civilizar y le ha ganado el territorio, como vemos en Hispanoamérica, pues los protestantes, los narcotraficantes y las guerrillas comunistas. Uh-huh. En su libro De Roma a Berlín, también editado en Homo Legends, sostiene usted la tesis de una superioridad moral del protestantismo sobre el catolicismo en todos los órdenes, en el religioso, cultural, político y jurídico, educativo y económico. ¿Por qué se ha producido esta situación? Es una postura que empieza a teorizar en el siglo XIX Guizot, un calvinista, un hugonote francés, ministro de la Tercera República, que después el filósofo Max Weber desarrollará en la ética, su obra famosa, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que los países protestantes, que son los países del norte de Europa, son más ricos económicamente, son más cultos a nivel educativo y, entre comillas, políticamente, son más estables, mientras que los países católicos, los países del sur de Europa, Portugal, España, se podría incluir incluso la propia Irlanda, Italia, Francia también, o buena parte de ella, son inestables en lo político, están empobrecidos o tienen un nivel económico inferior al de las naciones protestantes y culturalmente pues no están al nivel al que estamos nosotros, que somos la élite cultural de Europa. Esa supuesta supremacía moral, como cuando se habla ahora de la supremacía moral de la izquierda, ese espejismo es el que la leyenda negra irá poco a poco inoculando en la mente del europeo, y ya no solo del europeo que está en el continente, sino del europeo que marcha también después a América, especialmente en la América del Norte, y que el protestante asume de forma connatural, Francisco, porque claro, si soy protestante es porque protesto contra algo. Ajá. Y ese algo contra el que protesto, contra el que me levanto, tiene que ser muy malo, porque claro, la forma de legitimar mi existencia es decir que protesto contra algo muy malo. Entonces, cuanto peor sea aquello contra lo que protesto, más legitimo mi existencia. Y por eso el protestantismo no puede comprenderse de otra forma que como un anticatolicismo, una teorización que en lugar de proposiciones positivas, lo que tiene son proposiciones negativas, porque tengo que de esa forma defender y definir mi existencia. El paso decisivo
será cuando los propios católicos, la propia Iglesia, los propios hombres de Iglesia, con el paso de los siglos, vayan asumiendo también, a veces de una forma más diluida, otras veces de una forma más sólida, pero bueno, esos postulados de la leyenda negra. Y entonces comenzarán a asumir esa visión de la leyenda negra, por la cual, especialmente España, o las Españas, o la monarquía católica, o la monarquía hispánica, el imperio español, cada uno que prefiera como moderado designa, pues no hizo más que cometer atrocidades en nombre de esa religión que no podía causar más que atrocidades. La verdad es que me gustaría más desarrollar esa tesis que usted mantiene en el libro, pero ya no tenemos tiempo, don Gabriel. Sí me gustaría, para finalizar la entrevista, hacerle alguna pregunta personal, la verdad que me gustaría hacerle, ¿no? Y le cuento, yo hace algunos meses, haciendo zapping por las radios, pues me topé con la cadena SER, que sabe usted que se oye muy bien porque tiene muchos postes, ¿no? Y le estaban poniendo a parir a usted, y me sorprendió mucho. ¿Qué pinta aquí el padre Calvo Zarraute? Y le estaban poniendo a parir a usted por un chiste que había hecho usted en su programa en la sacristía de la Vendée. Y yo ahora analizo ese hecho y digo, bueno, un estudioso, un intelectual del nivel del padre Calvo Zarraute, ¿le merece la pena estos ataques y este desgaste? Bueno, evidentemente ahí se realizó una campaña contra nosotros porque objetivamente no se podía, no se podía hacer nada. Quiero decir, primero, el derecho juzga hechos objetivos, no juzga intenciones. Entonces hay que atenerse a lo que yo dije. Yo que dije, rezo mucho para que el Papa vaya al cielo. Y la oración no es mala, y la oración no puede tener un fin malo. E ir al cielo tampoco es un fin malo, no es algo malo, es el fin de la vida cristiana. Y por eso decimos, cuando rezamos ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Si eso lo sacas de contexto y montas una campaña desproporcionada de acoso mediático, pues evidentemente lo que buscas es la destrucción del mensaje a través de la destrucción del mensaje. Uh-huh. Es cierto que en la sacristía de la Vendée estaba creciendo muchísimo, estábamos llegando cada vez más personas y la reacción que se hizo contra nosotros tan desproporcionada, lo que evidencia era que realmente empezábamos a convertirnos en algo que les ponía nerviosos a muchos de ellos. Entonces había que articular toda esa campaña en contra, ¿no? Pero bueno, al final, si lo analizas racionalmente, te das cuenta de que no es más que una tormenta en un vaso de agua. Y además me llamaba la atención, sobre todo, a mí me causaba mucha risa, porque precisamente, por ejemplo, esos tertulianos a los que te refieres de la SER, que no sabía que habían estado hablando de la SER de mí, lo que me resultaba curioso es todos son partidarios de la eutanasia y todos son partidarios del aborto. Entonces, no entiendo esa postura tan farisea y tan hipócrita de rasgarse las vestiduras por una cuestión que no tiene más alcance y que debería ser, además, algo que no tiene más motivo sacarlo de su contexto que convertirlo en un pretexto para yo te digo, callar el mensaje a través de callar al mensajero o destruirlo, mejor dicho. Entiendo, don Gabriel. También tengo una cosa, Francisco, se empeñaron en hacerme famoso. Sí. Y mucha gente que no nos conocía, sí, ¿no? A través de eso empezó a conocernos. Y ahí la gente que realmente tiene la cabeza en su sitio, pues sabe separar el trigo de la paja y, bueno, pues nos hizo una campaña de manera indirecta, pues bastante interesante. Entiendo que los ataques de los propios duelen más que de los extraños, ¿verdad? Así es, porque uno de los múltiples problemas que tenemos en la Iglesia, Francisco, es que el modus operandi de la Iglesia se ha vuelto similar al de un partido político. Entonces, la obediencia
que en la Iglesia es una virtud, porque se hace en nombre de Dios, se obedece en nombre de Dios, la han transformado en disciplina de partido, que es distinto. Y la comunión en la Iglesia, que es un concepto, una noción teológica, pues es la comunión con Dios y la comunión, por lo tanto, unos con otros, la han convertido en consenso. Entonces, se funciona como si fuéramos un partido político, en la cual el que gobierna en este momento en la Iglesia, sea donde sea, pues es el dueño de la Iglesia, como en un partido político el presidente de facto viene a ser el dueño del partido y puede hacer o deshacer, quitar o poner lo que quiera y demás. La transformación de los partidos políticos democráticos creo que es un hecho demostrable y que está a la vista, objetivo. Se han convertido en propiedades del líder, como si fueran su cortijo, donde puede hacer lo que le dé la gana y colocar a su gente. Y por desgracia esto cada vez es más común en la propia Iglesia Católica, por lo cual cualquier voz que argumentalmente, con argumentos razonados, pueda desmontar su discurso, hay que silenciarla. Y se le silencia por medio, pues ya te digo, de un acoso mediático que está perfectamente, como se pudo comprobar, organizado, y que, bueno, a lo mejor no es tan desproporcionado, porque nadie mata a una mosca a cañonazos, a menos que la mosca no sea tan mosca y empiece a ser acompañante con la mosca. Claro. Padre Gabriel Calvo Zarraute, tan valiente y tan sin pelos en la lengua como siempre. No pierde usted la forma, padre. Sin duda una persona que merece la pena. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Igualmente, Francisco, un abrazo fuerte.